Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas en el Señor. Estamos en el día martes 4 de agosto, siempre en este espíritu de la novena del Divino Salvador del mundo. Pero hoy la liturgia de la Santa Madre Iglesia nos invita a recordar la memoria obligatoria de San Juan María Vianney, presbítero. Saben muy bien que este gran santo es el patrono de todos los sacerdotes, ¿verdad?, en la iglesia. ¿Y quién fue este gran hombre de Dios? Siempre Dios dice: busca a las personas sencillas, humildes y de la pequeñez. Eso tenía San Juan María Vianney, presbítero. Pero también es conocido como el cura de Ars. Es modelo de pastor de almas, entregado de lleno al anuncio de la palabra de Dios, al ministerio de la reconciliación, a la penitencia y a la oración. Esas eran las virtudes de este santo. En cierta hora se perciba en su rostro un amor que lo transformaba. Aquel fuego procedía de la Eucaristía, que celebraba fervorosamente y adoraba con toda su fe. Murió el 4 de agosto de 1859, fue canonizado en 1925. El salmista, hay un salmo, el Salmo 131, en el verso 9, nos dice: que tus sacerdotes, Señor, se revistan de justicia, que tus fieles se llenen del gran júbilo y gozo. Quisiera dictar o dar a conocer las lecturas de la liturgia de la palabra de este día martes 4 de agosto. En la primera lectura del libro del profeta Jeremías, en el capítulo 30, verso del 1 al 22. Y el salmo responsorial del Salmo 101. Y del Evangelio según San Mateo, capítulo 15, del 1 al 14. Esas son pues las lecturas correspondiente a este día martes 4 de agosto. Vamos a iniciar también nuestra reflexión de este día. Si permanecen fieles a mi palabra, ustedes serán verdaderamente mis discípulos. Así conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Confrontar Juan capítulo 8, versículo 31. Dispongámonos, hermanos, a la oración, al encuentro con la palabra de Dios. Dios nuestro, Padre de la luz, tú has enviado al mundo tu palabra, sabiduría que sale de tu boca y que ha reinado sobre todos los pueblos de la tierra. Tú has querido que ella haga su morada en Israel y que a través de Moisés, los profetas y los salmos manifiesten tu voluntad y hable a tu pueblo de Jesús, el Mesías esperado. Tú has querido que tu propio Hijo, palabra eterna que procede de ti, se hiciera carne y plantará su tienda en medio de nosotros. Él fue concebido por el Espíritu Santo,
nació de la Virgen María. Envía ahora tu Espíritu sobre nosotros. Él nos dé un corazón oyente, nos permita encontrarte en tu Santa Escritura y engendre tu verbo en nosotros. El Espíritu Santo levante el velo de nuestros ojos, nos conduzca a la verdad completa y nos dé inteligencia y perseverancia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Él sea bendito y alabado por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a iniciar pues la reflexión de este día en esta fiesta pues de San Juan María Vianney, presbítero. Vamos al canto inicial, qué alegría cuando me dijeron, página 1. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están llegando nuestros pies a tus puertas, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están llegando nuestros pies a tus puertas, Jerusalén. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos escribas y unos fariseos venidos de Jerusalén y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros mayores y no se lavan las manos antes de comer? Jesús llamó entonces a la gente y le dijo, escuchen y traten de comprender. No es lo que entra por la boca lo que mancha al hombre. Lo que sale de la boca es lo que mancha al hombre. Se le acercaron entonces los discípulos y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se han escandalizado de tus palabras? Jesús les respondió, las plantas que no haya plantado mi Padre Celestial serán arrancadas de raíz. Déjenlos, son ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en un hoyo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el libro de los Hechos, en la aclamación antes del Evangelio, en el capítulo 16, verso 14, nos expresa esas palabras San Lucas en los Hechos. Abre, Señor, nuestros corazones para que comprendamos las palabras de tu Hijo Jesús. Hoy la palabra de Dios, esa palabra que nosotros con atención hemos escuchado y que se convierte en un mensaje que el Señor nos transmite cada día. Ven, Señor, en ayuda de tus hijos e hijas. Derrama tu bondad inagotable sobre los que te suplican y renueva y protege la obra de tus manos en favor de los que te alaban como Creador y como Guía.
Siempre estamos llevando en este tiempo ordinario la palabra de Dios. Hoy el Evangelio encontramos varias polémicas, las normas relativas al sábado o el ayuno. Por ejemplo, hoy se trata del rito de lavarse las manos, al que los fariseos daban una importancia exagerada. Podríamos decir que para ellos prevalece más la ley que la vida. Por eso no debió gustarles nada el tono liberal de la respuesta de Jesús. Como siempre, el Maestro da más importancia a lo interior que a lo exterior. Lo que entra en la boca no mancha. Dice Jesús, es lo que sale de la boca, lo que sí puede ser malo. Por eso podemos ver que todo lo que nos ha dicho el Señor, esas palabras debemos de tenerlas muy en cuenta. Y lo repito otra vez, como dice el Maestro, da más importancia a lo interior que a lo exterior. Lo que entra en la boca no mancha, es lo que sale de la boca, lo que sí puede ser malo. Las malas intenciones, ¿no? Y creo yo pues que como cristianos debemos tener muy en cuenta eso. Por eso los fariseos se escandalizaron. Cuando Jesús se entera de esta reacción, lanza un ataque duro y dice que la planta que no haya plantado mi Padre será arrancada de raíz. Son ciegos que guían de ciego. Y el ciego pues que guía a otro ciego cae en el abismo. Debemos tener muy en cuenta que caemos nosotros alguna vez en escándalos como los fariseos, o sea, no motivado, o al menos no por razones proporcionadas a nuestra reacción. ¿Hacia qué se dirige nuestro cuidado o nuestro escrúpulo? ¿Hacia cosas externas o hacia actitudes internas, que son las que verdaderamente cuentan? Por eso Jesús no condena las normas ni las tradiciones, pero sí su absolutación no es lo que los actos externos sean indiferentes. Pero a veces, hermanos, nosotros nos refugiamos en ellos con demasiada facilidad para tranquilizar nuestra propia conciencia, sin ir a la raíz de las cosas. Jesús, en el Sermón de la Montaña, en el capítulo 5, nos ha enseñado a hacer las cosas no para ser vistos, sino por convicción interior. No habrá caído la moral cristiana en el mismo defecto de los fariseos, con una casuística exagerada respecto a detalles externos, sin poner el necesario énfasis en las actitudes del corazón o de la mentalidad, que son la raíz de los actos concretos. Pero a veces la letra ha matado el espíritu. Basta recordar los extremos a los que se llega respecto el ayuno eucarístico,
desde la medianoche, o los trabajos que se podían hacer o no en domingo. Qué importante la limpieza exterior de las manos o de los alimentos tienen su sentido, pero es mucho menos importante que los juicios interiores. Por eso las palabras que brotan de nuestra boca y las actitudes de ayuda o de enemistad que radican en nuestros corazones. Debemos preguntarnos en esta reflexión: ¿eres consciente de tu pobreza para ser capaz, como la cananea, de confiarte a las palabras salvíficas de Jesús? Quisiera retomar algunas palabras, refiriéndome hoy especialmente a esta memoria obligatoria en honor a San Juan María Vianney, que es el patrono de todos los sacerdotes. Quiero dirigir estas palabras tomadas también de una ponencia de el recordado Monseñor Ricardo Urioste Bustamante, un gran sacerdote que nos dejó una enseñanza como sacerdote, como cristiano, como parte de la Iglesia arquidiocesana. Y en aquel momento, un simposio sacerdotal nos habló de la identidad y misión del sacerdote en el mundo actual, partiendo desde el Concilio Vaticano II. Retomo algunos pensamientos que él dijo. En primer lugar, dice: este es el tema que se me ha pedido exponer en esta ocasión. Empezaré por referirme a la identidad. Qué importante es la identidad. ¿Qué es identidad? Ser idéntico. Brevemente diré que tener identidad es ser lo que se debe ser. No tiene identidad si es distinto, diferente, si actúa contrariamente a lo que se ha comprometido a hacer. Saber, dice Monseñor Urioste, quién soy yo en una necesidad vital para poder orientar mi vida. Cuando una persona no hace lo que su conciencia le dicta, se siente mal por dentro o lleva una doble vida, lo que hoy nos habla el Evangelio de San Mateo. No nacemos hechos, no nacemos sacerdotes, nos vamos haciendo. El valor moral perfecciona a la persona. El valor moral se coloca en el núcleo de la identidad personal. Persona con valor moral es todo lo contrario al sujeto mezquino, egocéntrico, interesado, dice Monseñor, exclusivamente en lo que él considere su bien. Por eso la persona con moral manifiesta y contagia felicidad que surge en su identidad personal, y es lo que San Juan María Vianney tuvo. Dice la historia que los formadores de aquel momento de su tiempo le costó mucho el estudio a San Juan María Vianney, y los formadores pues tenían eso, le costaba mucho el latín, le costaba mucho algo otras materias pues de la formación del seminario, para la formación del candidato al sacerdocio. Y el obispo preguntó a los formadores que cuáles eran las virtudes del candidato al sacerdote.
Se refería a San Juan María Vianney. Y ellos le dicen, bueno, la virtud de él es una persona humilde, sencilla, de la pequeñez, pero una virtud tan grande es la Eucaristía y la piedad. Cuando se refería a la piedad era el rosario, la oración, la confesión. Y el obispo les dijo que solo bastaba eso, y este obispo lo ordenó sacerdote. Continúa diciendo pues lo que hoy Monseñor Ricardo Urioste nos dice, que la persona con identidad, su conducta es congruente con lo que piensa y lo que dice. Podríamos pasar a otra parte y dice, pasamos ahora a la entidad sacerdotal. Hay una interrogancia para todos los sacerdotes. ¿Me conozco suficientemente como sacerdote? ¿Qué sacerdote quiero y debo ser? Necesitamos un modelo de identificación. Y ese único modelo es Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Nos lo dijo Él. No tiene más que un maestro. Confrontar Mateo 23:8. El mismo que nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. También en Juan 14:6, cuando dice, conozcamos la verdad que es Cristo. La verdad nos hará libre. Juan 8:32. Sin Cristo y sin lo que Él nos pide, seremos esclavos, aunque nos creamos libres. Por eso San Pablo nos dice, no hay sino muerte en lo que ansía la carne. Los proyectos de carne están contra Dios. Por eso los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8:6-7. Nos dejaremos de ser el hombre viejo de que nos habló Pablo. Si no somos idénticos, aunque seamos jóvenes en edad, no seremos más que viejos, porque el hombre viejo es el que se deja guiar por su instinto, por el egoísmo, la soberbia, el alcoholismo, la droga, el sexo, la indiferencia y el ser haragán. Todo esto sale del corazón, como Jesús nos lo dijo, del corazón procederán los malos deseos, asesinato, adulterio, fornicación, mentira, chisme. Mateo 13:19. Y San Juan el Evangelista, apóstol, en su primera carta nos dice, no amen el mundo si lo que hay en él, si alguno ama al mundo, en ese no está el amor del Padre Dios. Pues todas las corrientes del mundo es el hombre carnal. Menciona el cardenal Martini, el arzobispo de Milán, por muchos años, en una de sus cartas pastorales, cita una novela que tiene como nombre Dostoyevsky. Lo que tiene este libro dice el idiota, en la cual aparece el príncipe diciendo solo la belleza salvará al mundo. Y cuando le preguntan cuál es esa belleza, el príncipe no contesta. El cardenal Martini dice, esa belleza es Cristo. Y para reforzar su afirmación trae a colación el texto de San Juan en el capítulo 10, cuando dice, Jesús, yo soy el buen pastor. Y él recuerda como en el original griego dice, yo soy el kalos, pastor, es decir,
yo soy el bello, el hermoso pastor. Aunque todas las Biblias en todos los idiomas lo traduce, yo soy el buen pastor. Esa es la belleza que cada vez más debemos descubrir en nuestra vida para ser y tener identidad sacerdotal. Y eso nos hace ir a Jesús como el único modelo de nuestra vida sacerdotal. Esto supone a varias cosas. Primero, la fuerza de la voluntad. Segundo, la oración. Tercero, el sacrificio, o sea, la Eucaristía. Cuarto, vivir como sacerdote, según el corazón de Jesús. Dice el texto que nos está dando Monseñor Ricardo Dios, dice que me preocupa a mí Pablo cuando dice en Romanos 8:9, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él, no es de Cristo, no pertenece a Cristo. Y me hace preguntarme, ¿tendré yo el Espíritu de Cristo? Cristo es nuestro único Maestro. Como antes recordábamos, esto nos lleva a la conclusión de que nuestra identidad sacerdotal debe llevarnos a intentar identificarnos con Cristo, a vivir de su misma espiritualidad. Ser espirituales no es sino tener el Espíritu de Cristo. Pienso que los evangelios nos ofrecen dos características del Espíritu de Jesús, es decir, dos notas que definen la espiritualidad de Jesús, que nos muestran el camino de una auténtica identidad sacerdotal. La primera es búsqueda de Dios, su Padre, y su comunicación con Él a través de la oración. Lucas 3:21. Y luego en el momento de su bautismo, Lucas 5, versículo 16. Se retiraba frecuentemente a los lugares apartados y oraba. Mateo 14:23. Fue a un monte a orar y pasó la noche en oración. Marcos 1:35. Y luego dice, levantándose temprano fue a un lugar solitario en el desierto, y estuvo en oración. Y uno puede preguntarse, ¿por qué Jesús buscaba orar? ¿Necesitaba orar siendo Dios? Porque sabía que el Padre es una persona distinta de Él y necesitaba de Él. ¿Siente usted que necesita de Dios? ¿Debe orar? Sí. No se siente la necesidad de orar, significa que no necesita de Dios, aunque esté celebrando misa diariamente. Eso no será oración, sino obligación, y será solo un funcionario. Sin oración diaria, perseverante, basada específicamente en la palabra de Dios, no vamos a tener la identidad sacerdotal necesaria. Podemos pretender, dice Monseñor Ricardo Urioste, predicar y evangelizar, pero recuerden que nadie tiene derecho de hablar de lo que no vive. Deseo referirme ahora sobre esta primera característica de Jesús, recordando a Monseñor Romero. Lo que yo siempre admiré más en él fue su vida de oración, como lo fue Monseñor Chávez y González y otros obispos y sacerdotes. Para Monseñor Romero, la oración fue todo. En sus apuntes espirituales, ¿verdad?, que Monseñor Romero, pues, encontramos frases como esta: siendo estudiante en Roma a sus 23 años, este año haré la gran entrega de Dios. Dios mío, ayúdame
Prepárame, tú eres todo, yo soy nada. Y sin embargo, tu amor quiere que yo sea mucho. Con tu todo y con mi nada, haremos mucho. Palabra de San Óscar Arnulfo Romero. He tomado estado sagrado de corazón de Jesús, te lo he dado todo. Hoy solo te pido una cosa, la fidelidad. Qué importante. Y la segunda experiencia, podríamos decir que se trata siempre de Monseñor Romero, y dice Monseñor Ricardo Urioste que lo acompañó a Roma en el año 80 y toda la noche en el avión, nada de dormir. Llegamos a Roma y cada uno en su habitación. Veía a mi cama para descansar. Alguien tocó mi puerta, era Monseñor Romero. Me pregunta, ¿no quieres que vayamos a dar una caminada? Sí, Monseñor. Fue directo a la Basílica de San Pedro. Se hincó en el altar de la confesión. Yo también levanté después de unos minutos. Lo vi a él en una tan profunda oración con sus ojos cerrados que yo me dije, hay que seguir a este obispo porque él está siguiendo a Dios. Así fue Monseñor Romero, un hombre de oración, imitando a Jesús en sus primeras características. Por eso que esta segunda característica de Jesús que yo encuentro en el Evangelio es su amor a todos y especialmente a los pobres. Los evangelios están llenos de tantas características de Jesús, su amor a los pecadores. Veamos la figura de la samaritana, de Zaqueo, la mujer adúltera, Judas y Pedro. Él nos dejó dicho, hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte, por una 99 justos que no tienen necesidad de penitencia. Y luego Monseñor pues nos hace ver también en esta parte pues que estamos reflexionando, y quisiera pues retomar un resumen de todo lo que hemos visto, y quiero retomar estas palabras de las características de un sacerdote que pretende ser un buen pastor en las circunstancias históricas actuales. Número 1, un sacerdote que pretende ser buen pastor. Entusiasmo interior. Es fruto y encuentro vivo con Jesús, o sea, Jesucristo, quien es entusiasta, posee una gran fortaleza que le permite lograr lo que anhela y busca contagiar a los demás ese mismo anhelo, principalmente con su actitud eminentemente propositiva. Y número 2, otra característica es confianza plena en el Señor. Ante la actitud típica de la época moderna, hoy más que todo en la tecnología, que es la desconfianza, debemos recordar que Jesucristo es siempre nuestra seguridad. Y una tercera característica es la humildad y sentido eclesial en la pastoral. El ministerio sacerdotal se ejerce en comunión con la Iglesia, la cual busca dar continuidad a los procesos pastorales que otros han iniciado y promovido. La cuarta característica es la fortaleza ante la adversidad.
La fortaleza de cada día exige muchas veces vencer los propios caprichos, el egoísmo, la comodidad, lo cual solo es posible si contamos con el amor a Dios. Fue el amor lo que llevó a San Pablo y junto con él a los grandes evangelizadores a afirmar sin vacilación: todo lo puedo en aquel que me conforta. Filipenses 4:13. Una quinta característica: constancia y la magnanimidad. Debemos tener tanto a nivel individual como de comunidad eclesial un corazón magnánimo, urgido por las necesidades de muchos de nuestros hermanos, que tiene el deseo, quizás no consciente, de encontrarse con Jesucristo, camino, verdad y vida. Juan 14:6. Y una sexta característica es la creatividad. La creatividad del hombre nace y se fundamenta en Dios, creador, que sigue creando, y Dios es el creativo por excelencia, y en el campo de la pastoral. Él es quien marca los derroteros por donde deben andar los discípulos en el cumplimiento de su voluntad. El ser creativo implica el esfuerzo personal de pensar, de analizar con detenimiento y profundidad, a la luz del Evangelio, la compleja realidad que viven nuestros hermanos y que vivimos nosotros mismos. Y por último, la séptima característica es la disponibilidad para la conversión personal y la conversión pastoral. Para poder evangelizar una sociedad como la nuestra, cada vez más alejada de Dios, es indispensable la conversión personal y pastoral. Sin un deseo sincero y eficaz de querer cambiar y optar por aquello que Dios quiere para nosotros, la evangelización no será del todo eficaz. El sacerdote, discípulo, misionero sabe que el mejor ministerio es la búsqueda de la santidad personal. Por eso retomamos unas palabras del Papa emérito Benedicto XVI, cuando él dice: queridos hermanos sacerdotes, en el tiempo en que vivimos es especialmente importante que la llamada de participar del único sacerdote de Cristo en el ministerio ordenado florezca en el carisma de la profecía. Hay gran necesidad de sacerdotes que hablen de Dios al mundo, que presenten a Dios al mundo, hombre no sujeto a efímeras maneras culturales, sino capaces de vivir de manera auténtica esa libertad que solo la certeza de la pertenencia a Dios está en condiciones de dar. Hoy la profecía más necesaria es la de la fidelidad, que partiendo de la fidelidad de Cristo, dice, a la humanidad a través de la Iglesia y el sacerdocio ministerial, conduzca a vivir el propio sacerdocio en la total adhesión a Cristo y a la Iglesia. De hecho, el sacerdote ya no se pertenece a sí mismo, sino por el sello sacramental recibido, lo que se llama el carácter indeleble. Por eso el Catecismo de la Iglesia, en el número 1563 al 1582, nos dice: es propiedad de Dios este ser de otro, debe hacerse reconocible por todos a través de un claro testimonio. Qué importante para todos nosotros todo esto, lo que nos ha dicho pues Monseñor Ricardo Urioste,
sacerdote, identidad y misión. Oremos. Señor, tú me sondeas y me conoces. Sabes que hay en lo profundo de mi corazón. Examina, Señor, mis intenciones y haz que estén orientadas hacia ti. Vamos a tener una oración final de la palabra de Dios. Cristo, palabra viva de Dios, se hace vida en ti y transforma tu vida para hacerte su discípulo y misionero y constructor de tu reino. Pedimos la intercesión de María, nuestra Madre, para que nos alcance del Padre la gracia de guardar esta palabra en el corazón, y a ejemplo suyo podemos decir: he aquí el siervo del Señor, hágase en mí según tu palabra. O la sierva. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Y la bendición del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Podemos irnos en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Una alegría pues en la fiesta de San Juan María Vianney. Oremos todos por las vocaciones al sacerdote. Oremos también por la vida religiosa, por todas las vocaciones que tiene la Iglesia. Deseo buen día a toda la familia, a todo el pueblo de Dios, a todos los jóvenes, niños, adultos y ancianos, y a toda esta comunidad parroquial Cristo Salvador. Buen día en el día de el patrono de todos los sacerdotes, que Juan María Vianney interceda por nosotros los sacerdotes. Así sea. Padre Joaquín Álvarez, cura párroco. Buen día. Tú eres sacerdote para siempre, mediador entre Dios y los hombres. Tú eres sacerdote para siempre, mediador entre Dios y los hombres. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, mientras yo pongo a tus enemigos como estrado de tus pies. Tú eres sacerdote para siempre, mediador entre Dios y los hombres. El Señor extenderá el poder de tu cetro, domina desde Sion en medio de tus enemigos. Tú eres sacerdote para siempre, mediador entre Dios y los hombres. Tú eres príncipe desde tu nacimiento, con esplendor de santidad. Yo mismo te engendré como rocío,
desde el seno de la aurora. Tú eres sacerdote para siempre, mediador entre Dios y los hombres. El Señor lo ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, a la manera de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre, mediador entre Dios y los hombres.